tal? Muy buenas noches, bienvenidos en El Círculo. Vamos a platicar hoy de educación financiera, de qué hacemos con el dinero, cómo lo guardamos, cómo lo invertimos, qué podemos esperar en los tiempos que corren en nuestro país y un poco de cara a lo que viene en los próximos meses en un entorno internacional complejo. Pero hoy para hablar de este tema me acompaña Gerardo Aparicio, él es director de la Escuela de la Bolsa Mexicana de Valores, la Bolsa Mexicana. ¿Qué tal? Muchas gracias. Qué Muy gusto. buenas noches. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Está también con nosotros Mario Di Constanzo, consultor financiero, exdirector de Conducef. ¿Qué tal, Mario? Al contrario. ¿Qué tal, tocayo? Perdón. Y nos acompaña también Leticia Armenta, ella es investigadora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, a ver, pues si les parece, entramos por el ABC de las cosas, ¿no? Muy bien. A lo mejor hablar de educación financiera tendríamos que saber lo que es, pero justamente nos hace falta porque no sabemos qué es. Entonces, empezamos por el ABC. Si quieres, entramos contigo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues parte de la educación forma parte de un conjunto de conceptos que están agrupados en el término de inclusión financiera. Okay. Los elementos que conforman la parte de la inclusión tienen que ver con el acceso a los productos financieros, el uso que se da de esos servicios financieros, la protección para todos los usuarios de dichos servicios y obviamente la manera en la cual una persona puede generar algunas actividades con esos servicios financieros y para poderlo saber pues hay que educarse. Okay. La parte de la educación financiera pues es un elemento como todos, es una transformación o un cambio de la persona en la cual pues trata de alcanzar un bienestar personal de acuerdo a los hábitos que va adoptando en cada una de sus decisiones que tienen que ver con dinero. Y decisiones de dinero, pues te diría desde el momento en el que amanece hasta el momento en el que anochece, estamos en una constante decisión de costos, ingresos, costos de oportunidad, y a eso le podríamos llamar pues educación financiera, ¿no? Okay. Que me parece de entrada un buen inicio, un buen saque, porque a veces pensamos que quizá tiene que ver con la idea de gastar tu dinero bien o ahorrar, pero ya con esta definición empezamos a entender que tiene que ver con conocimiento de los instrumentos, de las instituciones, incluso de los derechos que tienes, o sea, es un tema también de ciudadanía. Y entonces empezamos a ver que es un asunto que mezcla como muchos campos, ¿no? Pasa por temas personales, decías, de prácticas, de hábitos, de costumbres, pero también pasa hasta por una noción de ciudadanía y de cómo nos plantamos frente al dinero, frente a las instituciones, frente a nuestro entorno. Exactamente, y yo creo que allí bien vale la pena mencionar que empieza desde una administración muy personal de los recursos que tienes y como decía bien Gerardo, todo el tiempo estamos tomando decisiones en torno justamente de los recursos. Entonces no es suficiente, digamos, la base, que sería tener un presupuesto, ese es básico, ¿verdad? Ese el punto de arranque precisamente, pero si te quedas allí, bueno, pues te vas a perder buena parte de oportunidades que puedes tú tener de acuerdo precisamente a los instrumentos, al ejercicio de tus derechos, al enterarte incluso, ¿no? Hay un momento en el que la sociedad en general le teme a la información. Sí, claro. Es que si es financiero, es algo complejo, es que me van a hablar de términos que no domino. Bueno, lo mejor en ese caso, bueno, pues es aprender, ¿verdad? Por eso esa parte de educación financiera me parece que complementa este término. Sí hay mucho que aprender, sí hay mucho que informarnos, pero finalmente es en beneficio personal todo eso que logremos cultivar en no solo adquisición de conocimientos, sino este ejercicio, ¿verdad?, de los recursos. Mario. Así es, mira, un poco en complemento de lo que han señalado, pues yo te diría que son la serie de herramientas, de conocimientos que te permiten utilizar mejor, ¿no?, los servicios financieros que tú tienes en una economía para ocuparlos. Creo que es importante señalar que esto es parte de nuestra vida diaria. No tenemos que ser grandes economistas ni grandes científicos para entender y para llevar a cabo la educación financiera. Creo además que la educación financiera tiene que empezar con el ahorro. Una persona
que no ahorra es una persona que no va a tener viabilidad financiera en su vida. Creo que diariamente nos enfrentamos a este tipo de decisiones e implícitamente tomamos opciones relativas a la educación financiera. A lo mejor sin que nos lo Sí, sí, digan, sí, sí, sí. a lo mejor sin entender. Y a lo mejor malas decisiones, pero como sea, son decisiones. Así es. Claro. Ahora, ¿y qué buscamos? Por ejemplo, que la persona compare. En México, la encuesta nacional de inclusión financiera señala que solamente 1 de cada 3 mexicanos que van a contratar algún producto financiero los Compara compara. los precios. Ok. Muchas veces, y yo doy este ejemplo siempre, ¿no? Muchas veces adquirimos la tarjeta de crédito que nos ofrecen saliendo del cine Ajá. y no la que necesitamos, Ujú. por ejemplo. Es una educación, una Ahora, decisión que tiene que ver con la educación financiera. me parece que en este programa entonces vamos a ir un poco tumbando mitos. Y quizá un primer mito que ahí está es que tú tienes que tener dinero para necesitar de educación financiera. O sea, un poco la premisa es, pues si yo vivo con lo que tengo, ¿qué tengo que estar pensando en tasas de interés o en qué tengo que saber yo en fondos de inversión o instituciones financieras si vivo al día? Y lo que ustedes nos están diciendo es que incluso la persona que vive al día está teniendo una realidad económica donde está tomando decisiones y no tendría que tener este piso, digamos, para poder tomar mejores decisiones. Desde luego, mira, otro ejemplo que nos sucede mucho, que sucede mucho. Yo ahorro lo que me sobra. Ujú. Y no es cierto. Uno debe ahorrar, separar un porcentaje de lo que recibió y guardarlo. Sea mucho o sea poco lo que recibí. Porque si yo quiero ahorrar lo que me sobra, nunca me va a sobrar. Claro. Entonces no voy a ahorrar y de ahí se desencadenan una serie de cosas. Y agregar un componente, antes de dar Ajá. otro ejemplo, relativo a la educación financiera. Mira, se ha sofisticado tanto el tema financiero Ujú. que ya no podemos desligar como un área de la educación financiera o como un tema de la educación financiera la cultura de cuidar tus datos, Ujú. Claro. la cultura de saber qué te puede pedir una institución, qué no te debe de pedir, cuándo puedes captar un engaño, porque los fraudes cibernéticos, los fraudes financieros están a la orden del día. Ujú. Yo lo comentaba el otro día. En 2018, de 9.2 millones de quejas que tuvo la banca, 7.2 millones fueron por un presunto fraude y la mitad de estos 7.2 millones, 3.5 millones más o menos, 3.6, fueron fraudes cibernéticos. O sea, más de la tercera parte de todas las quejas tienen que ver ya con Tienen fraudes que ver con cibernéticos. fraudes cibernéticos? ¿Qué es el mensaje que te llegó a tu celular? Ujú. Que dicen, oiga, le están haciendo un cargo. El que te habló por teléfono y dijo, usted sacó un premio, deme los datos de su tarjeta de crédito. Eso debe de formar parte ya de la educación financiera, porque no podemos abstraer que si muchas de las operaciones financieras, sea en bolsa, sea en un banco, las haces a veces desde tu teléfono Así es. celular, pues también debemos de aprender las nuevas maneras de cuidarnos y que tienen que ver también con temas de educación financiera. Entonces, es un campo muy vasto que nos permite vivir mejor, yo Ujú. les diría. Bueno, vamos a ir revisando varios de los temas que han puesto en esta primera ronda en la mesa, el asunto de las instituciones, de las herramientas para comparar. Pero antes nada más, siguiendo con lo que están planteando ustedes, ¿dónde tendría que empezar esa educación financiera? Es decir, es un tema que es parte, tendría que ser parte del sistema escolarizado, es un asunto que tiene que ver con cuando empezamos a tomar decisiones económicas, es un tema de Estado, como yo me acuerdo de estos bonos del ahorro nacional, que Buenísimo. Buenísimos. ahí ya revela uno la edad, ¿verdad? Porque ya eso ya hace Sí. muchos años que no existe, pero que era la idea, es decir, más allá del instrumento, era la idea de que el Estado fomentaba desde los niños una idea del ahorro. Entonces, ¿dónde empieza y dónde se tiene que dar esto? Fíjate que antes de comenzar con este punto muy importante y que lo trataremos de ligar, hay dos ideas que quiero rescatar. Primero, hablábamos de la parte de aprender y de conocer el uso y demás, pero también en la parte de la educación hay un ámbito donde también tienes que desaprender, que es justamente cuando se generan los hábitos negativos, Ujú. los paradigmas, los mitos. Algunos mitos y demás es, pues
invertir es solamente para ricos, justo como tú lo decías, y no necesariamente, o sea, estamos invirtiendo tiempo, estamos invirtiendo recursos en casa, estamos invirtiendo nuestro esfuerzo en algo. El concepto de la inversión es mucho más amplio que la parte de el poder comprar un determinado instrumento de título valor y poder generar un rendimiento en el futuro. Es mucho más amplio la inversión. Y desde ese punto de vista, pues ese mito de solamente es para ricos o para personas que tienen el futuro arreglado, no es verdad. Y justo como se trata de desaprender o tratar de ir aprendiendo desde lo más básico hasta lo más complejo en el ámbito financiero, y aquí lo uno con tu pregunta, ¿desde dónde debe de ser? Pues desde que la persona es lo más pequeña posible. Porque al final del día, esos hábitos del ahorro, digo, hace un momento Mario hablaba del ahorro y demás, pero el ahorro puede ser que apago la luz y no la utilizo. El ahorro puede ser cierro la llave del agua si no la utilizo. Empiezo a buscar algunos elementos que me permita pues reutilizar cierto tipo de cosas que tengo en casa. Recuerdo muchas veces que íbamos justo con Conducef y demás a hacer algunas actividades de educación financiera en el interior de la República y ahí nos encontrábamos con listas enormes de diversas maneras a través de las cuales las familias y las personas ahorran. O sea, este sector, fíjate, algo que va a derrumbar totalmente el mito que decías, este sector de marginalidad extrema son las personas que más ahorran. Y son las personas que más ahorran desde el punto de vista de las actividades básicas que ellos realizan hasta poner una cuenta de ahorro en una institución financiera, porque ellos saben que si ellos no lo hacen por sí mismos, nadie lo va a hacer por ellos adelante. Los márgenes de carteras vencidas y demás es el mínimo margen en la base de la pirámide, porque cuidan de una manera importante su prestigio y cuidan de una manera importante pues el hecho de que le puedan llegar a prestar tiempo adelante. Entonces creo que con estos ejemplos aunados a los que comentaban ustedes, ¿en dónde se empieza a generar? En casa. Yo creo que ahí tienes al gran profesor, al gran mentor y demás, que es el padre de familia, no importa si es mamá o papá, o tutor, o ahí tienes al que puede llegar a devastar. O sea, ahí también se aprende lo malo. Totalmente, totalmente. O sea, si es una persona pues no prudente con sus gastos y demás, estos padres permisivos hoy en día, pues lo que está generando en esa criatura es una persona que se va a endeudar en demasía en un futuro y va a tener que pagar pagos mínimos de $1,000,000. Digo, hay estudios en los cuales el pago mínimo, que es más o menos el 4% del valor total de la deuda, hay personas que pagan $1,000,000 de pago mínimo. Y el problema no es ese, sino que es cada 28 días. O sea, ¿qué nivel de otros tipos de instrumentos mal habidos puede tener para poder generar ello, ¿no? Entonces creo que desde casa es la clave. Y con algo sencillo. Okay. Sí, yo creo que ahí se ha abierto un punto muy interesante. Parte de lo que nos narra ahorita Gerardo me remitió justamente a esa base de la pirámide, a esa cultura popular que tenemos. Hay comunidades en donde el ahorro precisamente con propósitos colectivos es la algo fiesta de muy 15 años importante. o del pueblo. ¿no? Sí. Y donde, como decías, el prestigio juega allí de manera muy fuerte. A veces distorsionamos precisamente estas imágenes, ¿verdad? Porque de alguna manera estamos lejos de ese tipo de cultura o tenemos otras influencias, etcétera. Pero sí me parece que la familia es el primer peldaño en donde se sientan estas bases de educación financiera para bien o para mal. Y el segundo, definitivamente, la escuela. Yo creo que cuando nos recordaste, ¿verdad?, de estos bonos, de estas cartillas, ¿no?, de ahorro, bueno, justamente las escuelas eran las encargadas precisamente de promoverlo. ¿Por qué? Porque en estas dos figuras sociales tenemos la influencia más importante. La familia y la escuela. Exacto, la escuela
básica, ¿verdad? En donde realmente el chico está formando buena parte de los hábitos que le van a mantener el resto de su vida. Y en el lado de la familia, donde el carácter, ¿verdad? De acuerdo a lo que dicen los estudios, se forma precisamente en los primeros años de vida. Ahora, un buen ejemplo o un mal ejemplo no necesariamente predetermina, ¿verdad? Sí, Hay puede muchas ser que historias. tu familia manejó mal y tú la logras manejar mejor. A lo mejor justamente porque viste el mal resultado, Claro, puede ¿verdad? ser. Yo no quiero caer en ello, Claro. yo quiero vivir de una manera diferente, etcétera. Pero también por el otro lado, muchas veces la familia sesga el uso de los instrumentos financieros. A veces usar este término, ¿verdad? A la gente pues no le dice mucho, pero es muy popular que haya familias que van a conseguir un préstamo a una casa de empeño, por ejemplo. Y si tuvieran un poco más de información, si se atrevieran a abrirse un poco más a este tema, pues se darían cuenta un poco lo que nos dice... Por ejemplo, la forma de financiamiento más cara que pueden tener. Exactamente. Esa forma de financiamiento es la peor que puedes tener. Probablemente han estado pagando ese préstamo más de 2 y de 3 veces. Entonces, yo creo que es muy importante no solamente hacer números, ¿verdad? Sino estas prácticas sencillas en donde podemos tener un mejor uso de recursos. Mario. Sí, mira, creo que es importante lo que mencionan, pero yo creo que también la educación financiera, desde luego empieza por tu casa, desde luego hay una obligación del Estado. Sería muy útil que en México la educación financiera pudiera otorgarse desde nivel primaria. En otros países del mundo no hasta que tienes así. Broncas con un banco, ¿no? Así es. Me tocó ir 4 años a la OSD seguidos, precisamente a hablar de temas de educación financiera. Y una de las cosas que a mí me angustiaba mucho es que en otros países la educación financiera pues ya es materia desde primaria, ¿no? En universidades, algo así como aptitudes, ¿no? Y aquí todavía le sacamos a las pruebas de educación financiera, no nos sumamos. Es decir, estamos muy atrás de otros países en esa materia. Y otra muy importante, yo creo que las instituciones financieras también tienen que tener esta obligatoriedad. Desafortunadamente en la reforma financiera de 2014, que fue muy buena, digo, en términos de los usuarios, para mí ha sido muy buena, pues falló ahí o no se pudo concretar la obligatoriedad de las instituciones financieras a tener programas de educación financiera. Ahorita, pues la ley en México, yo les digo que la única reforma estructural que debemos tener es cambiar los podrás por deberás, ¿no? La ley está llena de podrás y es lo que nos tiene así. Claro, ¿no? y habría que serlo de veras. Y es el caso, por ejemplo, de la educación financiera. Ahí dice la ley que las instituciones financieras podrán tener un programa. Y yo creo que ese programa debió de haber sido de veras, Sí. para que todas tuvieran uno, ¿no? Hay unas que tienen programas muy buenos, pero no son todas. Con una cosa que yo siempre he señalado, cada quien tiene su programa de educación financiera. Quizá lo que deberíamos de tener es una especie de CEP, de educación financiera. Con contenidos mínimos. Exactamente, compartidos. con las grandes líneas y todos fuéramos para allá. Bueno, vamos a hacer un corte y regresando le vamos a hacer la chamba a la SEP, porque vamos a platicar de los conceptos mínimos que esa educación financiera tendría que incluir. Ya ahorita, por ejemplo, Leticia decía el tema del presupuesto, ya decían el tema de empezar a comparar si vas a comprar, ya está el tema de la administración de los pagos mínimos, en fin. Pero vamos a regresar un poquito con los temas básicos que tanto en lo personal, en lo familiar, en la educación, tendríamos que empezar a manejar en este tema. El ABC de la educación financiera, que como ya vimos en esta primera ronda, absolutamente a todos nos toca. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y tenemos una mesa de lujo para hablar de educación financiera y decíamos antes de la pausa, a ver, decías Tocayo, pues la CEP a lo mejor tendría que tener una base común de las instituciones financieras
de conceptos con los que todos nos empezamos a formar y ya después cada quien que le ponga los acentos que quiera en función de, pues, de su campo, de sus intereses, en fin. ¿Cuáles serían esos conceptos básicos que todos, por el hecho de ser personas, aparte me acordaba del MIDE, del Museo Interactivo de Economía, cuando decías esto de que todas nuestras decisiones son económicas, es un buen lugar para acercarse a entender este concepto, ¿no? Pero a ver, ¿cuáles serían estos conceptos básicos con los que tendríamos que trabajar? A ver, Leticia. Bueno, ya mencionábamos antes el presupuesto. A ver. Se oye muy grande, ¿verdad? Pensamos a lo mejor en el gobierno, pero finalmente cada familia tiene una cuenta de ingresos, ¿verdad? Tiene un estimado de qué es lo que va a ir recibiendo a la quincena, al mes, etcétera. Igualmente tiene, en el mejor de los casos, la noción de los gastos. Hay algunos gastos que son fijos, ineludibles, ¿verdad? Y son muy claros para la familia. Sin embargo, hay una serie de gastos, y muchas veces platicamos sobre esto, en donde no se cuantifica, no se percibe los famosos gastos hormiga, ¿verdad? En donde se nos va realmente pues cantidades importantes justamente porque no cuantificamos. Y que además son justo estos montos pequeñitos que a lo mejor no le ponemos el foco, pero que resulta que si hacemos la suma de lo que se nos va al año ahí, pues puede ser una fuga. Y empecemos por la semana, ¿verdad? Muchas veces precisamente porque quisiéramos hacer una proyección anual, pues se vuelve muy complicado para la persona, pero ¿qué tal a la semana darnos cuenta? ¿Y cuál es la mejor manera? ¿Llevar un registro? ¿Cuántos cafecitos, cuántos chicles? Tan solo si tú registras en tu memoria, ¿verdad? Usualmente dentro del día gasto en, no sé, gomitas, brinquitos, no sé, son cosas realmente pequeñas. Cuando se suman y cuando ves el volumen que esto impacta a tu semana, a tu quincena, sí te das cuenta que tienes una merma por ahí. Ahí tenemos un primer concepto, que es presupuesto, conciencia del gasto, registro del gasto para determinar por dónde se está yendo y conciencia de ingreso, digamos. ¿Qué otro concepto? A ver. Yo me iría un poco más atrás en el concepto del dinero, porque si no se tiene perfectamente conceptualizado lo que significa el dinero, puede provocar una distorsión en las actividades éticas de la persona. A ver. El dinero, pues es un medio de cambio que te permite pues alcanzar cierto tipo de objetivos o metas que tienes planteado hacia futuro. Y donde la parte de objetivos y metas pues no está, volviendo al tema que decíamos, en función de un nivel de conocimientos específico, sino creo que todos vamos por un bienestar hacia futuro. Y el dinero pues es un medio a través del cual, si no tenemos claro ese concepto de dinero en sus diferentes formas, y no voy a hablar aquí de dinero crédito, dinero en instrumentos de valor y demás, sino si no lo conceptualizamos como un medio, entonces lo que puede generar es pues personas que busquen ese dinero a costa de lo que fuese. Y ahí es donde yo empiezo a mencionar que se pueden empezar a distorsionar algunas situaciones no éticas o éticas importantes, ¿no? El acaparar, el atesorar, el yo tener más que todos. ¿Por qué? Pues porque yo quiero tener más que todos. Y a lo mejor la pregunta al final sería, ¿y como para qué abuelo toda su vida tuvo una vida lamentable y dándonos una vida a todos los demás lamentable, si realmente no iba a tener un usufructo ese recurso de dinero? Y al final ese dinero creo que también está dentro de un sistema. Y ese sistema pues tiene una espiral virtuosa que en la medida en que nosotros seamos mucho más formales, en la medida en que tratemos de cerrar esos pequeños orificios que se dan en un sistema financiero y demás, o en un sistema económico, pues veremos algunos resultados importantes. Hablábamos del Estado. Y el Estado también utiliza ese dinero para transferirlo a cierto tipo de poblaciones que aportarán pues de manera de acrecentar esa riqueza al país, ¿no? Entonces creo que el concepto del dinero desde la historia de la humanidad ha sido un concepto muy complicado de definir, en algunos momentos pues se hablaba que el dinero pues estaba en función del oro, del petróleo, de los dólares hoy en día,
dependiendo de qué tipo de empresa es la que estamos visualizando que tiene el dinero. Pero creo que ese concepto del dinero a través de una situación muy básica hacia, y yo ya no distinguiría aquí niños, Sí. Porque los mismos papás. Sí. tendremos que Esto es para reflexionar todos. sobre O sea, el lo que concepto. estamos diciendo aquí aplica Para para todos, todos. sí. A ver, Mario. Sí, desde luego, mira, un poco tomando la experiencia de lo que tratábamos de hacer en Conducef en su momento, es esto. Yo creo que es importante empezar desde el conocimiento del concepto mismo del dinero, de los valores un poco éticos, Ujú. porque más adelante, en el momento del curso, hablamos hasta de lavado de dinero, ¿no? Los Claro. pros y Ujú. contras. Claro. Desde luego, es básico empezar por el presupuesto también. Yo diría que esos son los puntos de inicio. Luego, ¿qué productos financieros hay en el mercado? ¿Para qué sirven? ¿Cómo los distingo? ¿Y cómo los escojo? ¿Cómo los selecciono? O sea, ¿no? entender que en esta relación con el dinero no solo es la más obvia, que es el billete o la moneda que puedes traer en la bolsa, sino que esta relación se da también de diferentes maneras y con diferentes instrumentos. Así es, y con diferentes metas. Ujú. Incluso en el mismo término, por ejemplo, de algunos productos o de algunos conceptos, el ahorro, ¿no? ¿Para qué quiero ahorrar? Ujú. ¿Para darme un gusto? Ujú. ¿Para Tener invertir y tranquilidad. crear un negocio a futuro? ¿Para mi vejez? ¿no? Entonces, yo creo que de esto hay subconceptos o subtemas que forman parte de estos conceptos O sea, básicos. lo que están diciendo es que la cultura financiera pasa también por tener claridad sobre para Así qué es, quieres, claro. qué metas tienes Sin duda. y cómo vinculas la parte económica, la parte financiera con esas metas. Así es. ¿Y qué hago para alcanzarlas? Por eso, de ahí la importancia de conocer antes, pues, el concepto de dinero, el valor del dinero, para saber también, pues, qué está bien y qué está mal. Yo Ujú. creo que eso es importante esto. Entonces, ya teniendo estos cursos o estas definiciones, pues, lo que seguiría es cómo las alcanzamos, cómo generamos economías a escala, esfuerzos conjuntos para que alcancemos estos objetivos de una manera más rápida. Y algo en el camino, ¿no? Que para mí es fundamental. ¿Cómo le generamos y cómo ayudamos a las personas a comparar? Ujú, ¿no? De por sí a los mexicanos no nos gusta leer, ujú. ¿no? No nos gusta detenernos a estar comparando, nos gusta que nos platiquen. Entonces, ¿cómo generamos instrumentos que sean de fácil acceso Bueno, para la y que población? además estén en esta lógica que decías ahorita de comprensión. Por ejemplo, cuando usted tiene este simulador de hipoteca, que me parece muy interesante, que funciona muy bien. Uno de varios. Pues, Bueno, sí, tiene muchos, pero uno particular, que además tú le pones pues cuánto vale, cuánto le pones de enganche, en fin. Pero es interesante cuando te dice, ¿y cómo quieres que te los ordene? Pago mensual, pago total, Así es. interés. Y entonces otra vez volvemos incluso siendo sencillo, a la necesidad de tener conceptos elementales para entender cuál es la diferencia entre el monto total y el pago mensual, o cuál es la diferencia entre, ¿no? O sea, ¿cómo nos hacemos? Y esa es una de las preguntas que quizá muchos nos hacemos, es ¿cómo podemos adquirir estos conceptos, ya que no los tuvimos en la escuela, ya que no necesariamente los tuvimos en la casa? ¿Cómo aprendemos a lidiar con estos temas ya un poco más adentrados en la vida adulta? Mira, la Conducef tiene algunos, o tenía algunos cuadernillos, les llamábamos, de algunos productos específicos, Ujú. ¿no? ¿Qué es el crédito de nómina? ¿Cómo funciona? Además de los simuladores comparadores, ¿no? De los últimos que hicimos un simulador comparador de gastos médicos, que además te explicaba qué es una prima, qué es un coaseguro, qué es lo que comúnmente deben de tener un seguro de gastos médicos, ¿no? Tratar de estandarizarlos. Entonces tenía un componente educativo, vamos a Ujú. llamarle así, con estas publicaciones pues muy dirigidas a la gente de una manera muy sencilla para que la gente se fuera familiarizando con estos conceptos. Quizá habría que revalorar con gente especializada en enseñanza Ujú. si el cuadernillo sigue siendo La el buena- instrumento ideal. Alguna vez a mí Una me app, mostraron, Ajá. un folder, era creo que lo utilizaban en la venta de autos, ¿no?
tú lo abrías y tenías pues una especie de iPad que te hablaba del carro y te platicaba. Dije, vamos a hacer esto para educación financiera, con productos, ¿no? Digo, salía muy costoso, pero definitivamente, por eso es la importancia, después de este presupuesto que quiero, el saber cómo elegir los productos. Y es, creo que una responsabilidad del Estado, de las instituciones, generar estas maneras fáciles de comparar. Te doy un ejemplo. A raíz de la reforma financiera se crea el Buró de Entidades Financieras. Un instrumento único en el mundo, ¿eh? No hay otro lugar en el mundo en donde tú tengas en una página de internet de qué se quejaron de este banco, cómo resolvió la queja. Que es distinto al buró de crédito. Que es distinto. Yo decía en ese entonces que era la venganza de los usuarios porque es, por el buró de crédito, ¿no? Es como la clasificación y el registro de las instituciones financieras. Exactamente. Okay. Es cuántas quejas recibieron, cómo las resolvieron. Bueno, no puede ocultar mi origen barzonista. Exacto. Pero bueno, se tiene el buró y se tiene un catálogo de productos financieros. Okay. Ahora, y ahí está el buró y lo consultan. Pero yo les decía, bueno, la segunda o tercera fase tiene que ser cómo lo hago más digerible, que sea más llamativo para un usuario entrar a comparar, ¿no? Y que además pueda accesar fácil a hoja. Que sea una decisión racional y no la del spot que me atrapó. Así es. O como decías hace rato, el módulo que te agarró saliendo del cine. Y si saliste contento, a lo mejor en ese momento exactamente. te enganchaste, ¿no, Leti? Sí, claro. Una antes de Leti, que hablaba del presupuesto. Oye, aunque el papá se tenga que ir a otra casa a hacerlo como nuestros diputados ahorita que están aprobando, pero que lo tuvieron dejen salir hacer de ahí. San Lázaro. Exacto. Yo hacer creo la que allí, votación. y me quedo mucho pensando en lo que menciona Mario. Yo creo que hay varias instituciones que han puesto a prueba justamente este tipo de, no exactamente la misma, pero este tipo de educación, ¿verdad? Está el MIDE que mencionábamos antes, en donde realmente la interactividad le permite a las personas tener una muy buena idea de cómo funciona la economía y básicamente por lo que estamos hablando es la base, ¿verdad?, del sistema económico. Igualmente, pues me viene a la mente estos portales dirigidos al consumidor en donde se pueden comparar productos, no solamente por precios, sino incluso por calidades, por duración, etcétera, etcétera. Tú mencionabas los autos. Esto es un poco incluso más general. O la comparación entre instituciones de tipo financiero, ¿no? No solamente la banca, que obviamente es yo diría, la institución más cercana al público en general, pero también recordemos que en nuestro país son muy cercanas a la buena parte de la población las cajas de ahorro, no, las ¿verdad? cajas populares. Y entonces sí tendríamos que tener como sociedad una base mínima, yo diría, del concepto tasa de interés. Es un concepto básico, ¿verdad? Que si bien es cierto que no compone el total de un costo financiero, ciertamente es un elemento fundamental. Entonces, sí entender cómo a lo largo del tiempo, ¿verdad?, el dinero pierde valor o gana valor dependiendo de cómo tú sitúas los recursos. Siento que es una parte muy, muy importante. ¿Cómo lograrlo? Que estamos hablando con la SEP financiera, ¿verdad? Bueno, pues yo por eso mencionaría estas herramientas. Hoy por hoy, la sociedad tiene a su alcance, ¿verdad?, estos teléfonos inteligentes en donde fácilmente puedes encontrar datos, ¿verdad? Y obviamente se necesita cierta capacitación para interpretar esos datos. Sí, pero yo diría la interactividad está ahí. Ok, que además pienso muchas veces es el sector privado el que lo va resolviendo, ¿no? O sea, pienso desde aplicaciones que te comparan precios de hoteles o precios de aviones o precios de... Y que no necesariamente es el Estado el que te está dando esas herramientas. Pero retomando, Gerardo. Fíjate que yo quisiera poner una idea sobre la mesa también importante, porque, y lo voy a comenzar con un ejemplo. No sé si ustedes coman todos los días hamburguesas. No. Me imagino que no. ¿Por qué? Porque daña su salud Parece, pero física. no. Daña su salud física.
No sé si ustedes pues nunca hayan leído un libro en toda su vida. No, porque daña la parte de su salud mental. Y la idea a la que yo quiero llegar es que la educación financiera lo que genera es una salud financiera. Entonces, hoy la salud de una persona debe de ser tripartita. No solamente cuerpo sano en mente sana, sino también con una estabilidad financiera importante. No importa la cantidad de ingresos que tengas, ya lo decía Mario, no depende de ello. Y desde ese punto de vista creo que al final la narrativa a través de la cual se hace llegar, los elementos y los medios a través de lo cual lo podemos hacer llegar, creo que hay N cantidad de alternativas para hacerlo, sino más bien de qué manera se lo hacemos ver a la persona de una manera de vida o muerte, perdón por ser tan Sí, estricto, pero es la verdad. pero es la verdad, o sea, si tú no comes bien, no vas a tener una muy buena salud física. Si tú no te cultivas espiritualmente, no tendrás una buena salud mental. Y si tú no conservas esos elementos como presupuesto, ahorro, inversión, crédito y demás, no tendrás una salud financiera que te podrá llevar a un desquicio. Creo que este refrán de que cuando el dinero desaparece o se va por la puerta, el amor sale por la ventana, pues el amor se va y las deudas se quedan. Así es. Entonces, creo que al final esta tríada de salud es una muy buena forma a través de la cual hacérselo llegar a una persona y decirle, oye, hijo, pues necesitas un plato del buen comer que contiene estos elementos. Pues lo mismo de la parte Lo mismo en la parte financiera. Okay. Y hablaba Leti de la parte del buen comer, o sea, el ahorro, la inversión y demás, y donde ahí ya dependerá mucho, ahora sí, en el contexto actual en el que estás. No es lo mismo Mario cuando tenía 15 años y tenía cierto tipo de expectativas, deseos o necesidades, a un Mario profesional. Hay otro tipo de necesidades, expectativas y demás. Y yo diría, la educación financiera es para toda la vida. O sea, para los diferentes momentos de vida. Momentos de Ahora, vamos a hacer un último corte y regresamos con una pregunta que muchos traemos en la cabeza, que es, a ver, aquí hemos hecho varios programas sobre el entorno económico. Hay preocupación por el crecimiento de la economía, hay preocupación por el entorno internacional y si bien hay una parte que no está en nuestras manos, que eso pues, todos lo entendemos, la política del presupuesto que decía hace rato, la ley de ingresos, los impuestos, en fin, si hay una parte que es quizá uno de los mensajes más importantes que nos han dado esta noche es si hay una parte que está en nosotros que podemos elegir y sobre eso vamos a platicar regresando de esta pausa. De acuerdo. Ya estamos de regreso y bueno, lo prometido es deuda. A ver, Gerardo, Leticia, Mario, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos prepararnos, anticipar, consejos prácticos para un entorno como el que viene, que más allá de simpatías políticas, vemos que es un año complicado, vemos un año que va a ser de crecimiento, en el mejor de los casos, poco más que el actual, pero no nada para echar las campanas al vuelo. El entorno internacional igual, pues los motores de la economía un poquito apagándose. Ojalá no se frenen por completo, pero ahí van. ¿Qué le podríamos recomendar a la gente que nos está viendo? A ver. Pues mira, a lo mejor yo me considero demasiado adverso al riesgo, ¿no? Okay. Muy conservador, aunque suene quizá contrario a lo que en términos macroeconómicos se requeriría hacer, pero yo creo que las familias deben ser muy conservadoras, cuidar mucho nuestro gasto, hacer este presupuesto del que habla Leti. O sea, conservador, quieres decir no hacer gastos fuertes, no hacer compromisos de bienes que te obligan a estar pagando durante un buen rato. Exacto. Primero hacer nuestro presupuesto, eliminar cualquier tipo de gasto superfluo, eliminar los gastos que no sean necesarios, cuidar y ver si hay alguna alternativa para poder incrementar nuestros ingresos, ¿no? Alguna chamba adicional, si pudiéramos encontrar alguna actividad adicional, es decir, buscar cómo reducir el gasto, optimizar nuestro gasto, generar quizá mejores ingresos y tener pues la capacidad de ahorrar, de tener un ahorro ante alguna eventualidad. Y a lo mejor parece una obviedad, pero ¿por qué crees? Digo, muchas de esas cosas son en principio base de siempre, digamos, ¿no? Pero hay momentos donde a lo mejor puedes el coche o eventualmente hasta una casa o un gasto mayor.
¿Por qué en este momento estás viendo que es prudente hacer esto que estás diciendo? Porque creo que precisamente el entorno y ante la incertidumbre que hay más adelante, pues cualquier proyecto a futuro, la adquisición a plazos de un automóvil, compromete tu poder de compra a futuro, compromete tus finanzas a futuro. Tal vez hoy tengo un trabajo que me permita dar la mensualidad de un auto, pero yo no sé si en 6 meses, ante la falta de crecimiento económico que estamos teniendo, pues tenga yo esa capacidad o tenga yo ese trabajo o mis ingresos sean del mismo orden que son ahora, como para poder tener este ingreso disponible para poder seguir cumpliendo con la mensualidad de un carro. Yo creo que lo mejor es optimizar este presupuesto y generar una fuente de ahorro, generar un ahorro que nos permita paliar la época de vacas flacas, pensando en que el año que viene pues va a ser muy, muy complicado. Muchas veces cuando tenemos este tipo de comportamientos de crisis o de poco crecimiento, quien tiene un ahorro es quien logra maximizar sus ingresos de mejor manera. A lo mejor la situación llega a ponerse tal cual que pues los autos bajan mucho de precio, ¿no? Y aquí tengo un ahorro que a lo mejor me permita poder concretar una buena operación. Pero sí, en este momento yo le sugeriría prudencia y ser muy cuidadosos con el manejo de nuestras finanzas sin comprometernos a futuro, ¿no? Leticia. Cautela, que no es lo mismo que pánico, ¿verdad? Un principio muy importante es el ingreso futuro no es ingreso. Estamos proyectando. Oye, eso pero está bueno como para tatuársela, ¿no? Sí. Así si alguien no sabe qué tatuarse pronto. Oye, pero se los hubiéramos dicho antes del Buen Fin. Sí. Bueno, llegamos, pero siempre vendrá otro. Una A semana ver, va de después. nuevo. Pero se superó la meta, ¿no? Exacto. Claro. A ver, va de nuevo. Entonces- El ingreso futuro no es ingreso. Así es. Así como dicen en Twitter, una playera que diga, ¿no? Ajá. Exacto. Ingreso futuro es proyección. ¿Verdad? Exactamente, sí. Y es muy valioso hacer proyecciones. Pero, como bien menciona Mario, bueno, hay un nivel de incertidumbre y muy pocas veces me ha tocado ver incluso profesionistas, ¿verdad?, que nos buscan para alguna asesoría, que hacen cálculos muy al aire, ¿verdad? De si hoy gané 30 en 12 meses, eso se multiplica por... Y no hay eventualidades. Este concepto de los Entonces- economistas del ceteris paribus, ¿no? No, Si eso no todo se haría- mantiene sí, igual, pues sí, Exactamente. nada más que partamos de si todo se mantiene igual, ¿no? exactamente. Así muy es. complicado. Y yo enfatizaba no pánico, ¿verdad? Porque si bien es cierto que se anticipa un año complicado, bueno, más complicado que este, parece que las proyecciones no lo confirman. Este año parece que vamos a crecer alrededor del 0.2, 3, ¿verdad? Según el optimismo. Pues todavía no acaba, Leti. Al rato, ya ves que diario bajan la meta. Pero lo cambian. Pero para el que sigue, dicen que andaríamos en el 1.2, Ajá. 1.2, ¿verdad? Sí. Entonces sería más benéfico que el Ajá. actual. Por eso digo no pánico. Sin embargo, sí tener cautela. Las líneas fundamentales que hemos mencionado, ¿verdad? No hacer cuentas alegres, no tomar deudas muy importantes cuando no tenemos ninguno, ¿verdad? Certeza de lo que viene en el Ok. futuro inmediato. Entonces, eso yo creo que es muy importante. La comparación más que nunca, yo creo que se vuelve fundamental para el gasto corriente, para el día a día, para las compras que hacemos cotidianamente, pero también y sobre todo para aquellas que implican compromisos de mediano y largo plazo. Si vamos a ¿Qué adquirir es una qué? vivienda, ¿Mediano plazo sería qué? mediano plazo, la compra tal vez de un auto que nos va a llevar 5 años comprometer determinado ingreso. Yo creo que allí habría que mencionar que lo más importante en un año de incertidumbre es ahorrar. Y el largo ¿verdad? plazo ya vamos de 10 años para adelante. ¿verdad? Exactamente. Si Por eso ya decías ahorita adquieres vivienda, una por ejemplo. hipoteca, Ujú. ¿verdad? Si vas a comprometerte con un... estaba pensando, por ejemplo, en la educación de los chicos. De repente las familias, y qué bueno que lo hagan, ¿verdad? Tienen este deseo
de garantizar la educación Ujú. para sus jóvenes, sus niños. Bueno, pues ahí implica compromisos. Por eso pienso lo más importante en panoramas de incertidumbre es el ahorro y el ahorro asociado a metas, ¿verdad? Tener Ok. muy claro montos, Que esto es muy importante porcentajes, además porque entiendo que los que estudian cómo hacemos hábitos efectivos o no, pues recomiendan mucho como hacer lo más concreto que se pueda estas cosas, ¿no? Es decir, no es la abstracción de voy a ahorrar, No, pero no. para algo concreto. Claro. Mientras más específico es más posible que lo logre a que si lo mantengo como una idea nada más. Claro, volviendo a la noción de presupuesto, uno de los renglones que tendríamos que asentar allí es justamente el ahorro, por lo menos de un 10%, ¿verdad? Ok. Y cuando hablamos de una cifra así, bueno, eso depende de tu ingreso. Entonces, si tu ingreso es de 100, pues ahorra 10 pesos, Ujú. etcétera, ¿no? Y bajo esto Y- que decía Mario, no ahorres lo que te sobra, porque si esperas a lo que te sobra, Sobra. pues ya no Nunca te va a sobra, estar, Nunca va a ¿verdad? llegar. nunca te va a estar. sobrar. Ok. Yo coincido con ellos, pero yo diría, y espero no ser muy disruptivo, pero bienvenida a la crisis, ¿eh? Ah, caray. Bienvenida a la crisis porque es el momento donde el intelecto se reta. Es el momento donde mejor se pueden dar las oportunidades. Ujú. Nos va a obligar a revisar esos elementos como familia. Y volviendo a la parte de los mitos, creo que también podríamos ir avanzando en el sentido de que no necesariamente el presupuesto se hace entre papá y mamá, sino los niños pueden Ujú. participar en el presupuesto, tratando de ser mucho más cautelosos en la parte del gasto. Creo que si bien esa crisis nos va a permitir revisar muy bien cómo ganamos y en qué gastamos. Ujú. Y va a afinar esa parte idónea. La parte de ingresos y gastos, si es algo que se ve con un poco de incertidumbre, hay una variable que sí depende de mí 100%, que es el gasto. Ujú. Y el gasto, volviendo a lo que tú decías, yo creo que hay que empezar a reducir los gastos fijos, esas rentas a veces totalmente ¿cómo llamarlas? Como inoperantes. Ujú. Esa primera semana o segunda semana de enero donde te inscribes a un gimnasio y nunca No más vuelves. vuelves, Ajá. donde te metiste a una plataforma, pagaste con tarjeta de crédito, no te has dado cuenta Que te estás haciendo desde cargos hace recurrentes. exactamente por la mínima Sí, cantidad, sí, sí. esa crisis te va a obligar a darte cuenta A de en qué revisar. gastas y a revisar. Y otro de los puntos también, y lo decía Mario hace un momento, pues que empezar a utilizar el dinero de otros. Y déjame decirlo y parafraseando un poco a Kiyosaki. Y habla 100% en la parte de inversión. Todos sabemos que en el año 2019 se estima 0.10, hay algunos que dicen que si terminamos con 0 bien le hicimos. Bueno, hay algunos instrumentos en el mercado financiero que han generado rendimientos del 36%, como los fideicomisos de bienes raíces, donde ahí es tener lo mejor de los mundos, un bien inmueble que se compra y se vende como una acción Ujú. y que está a tu alcance con cuentas que pueden ser a partir de 1,000 pesos. O sea, aquí yo diría, el hecho ¿A través de qué? ¿De instrumentos como la bolsa? a través de instrumentos que se operan en bolsa. Ujú. Entonces, Ese es uno de los mitos, por cierto, de los que hemos hablado. ¿eh? totalmente. La idea de que para entrar a la bolsa necesitas ser del club de Hoy millonarios. 10 pesos, Ok. 100 pesos, 1,000 pesos. Ahora, ¿Y qué necesitas? ¿Una cuenta bancaria? necesitas una cuenta de Que débito vinculas con que un... vinculas con tu contrato de intermediación bursátil. ¿Y que se puede hacer, Eh, perdón, directo en bolsa? ¿O No, que tiene que ser a través de la a través de los institución? intermediarios. Tienes más o menos 80 diferentes intermediarios, 50 bancos y 30 casas de bolsa, donde no necesitas ir a pararte a la sucursal. O sea, puedes hacerlo todo a través de tu teléfono. Pero bueno, y regreso a la parte de 0% de crecimiento, sí, desde el punto de vista macroeconómico, pero hay inversionistas que en momentos de crisis, 1987, Han hecho grandes fortunas. telecomunicaciones, recordarás Claro. algunos operadores en la Claro, historia, ¿no? claro. Que hoy son magnates. Digo, Claro. a lo mejor mi aspiración no es tal, pero Empresas que se expandieron, Que se expandieron. en el 95, No, ¿no? no, y La todo es peor. momento de Y oportunidad. general, bueno, el otro día platicaba con una gente de una cadena de hoteles de precios más accesibles y les preguntaban cómo les va, ¿no? Ahora que empezamos a oír malas noticias, a nosotros nos va re bien, claro. porque los que iban a la cadena más cara ya vienen con nosotros, ¿no? Entonces, Sí. digo, es un ejemplo de cómo Es un estos ejemplo. tiempos reacomodan también cosas. Reacomodan, empiezas a utilizar el dinero de otros, digo, lo platicamos en la mesa,
ver esas fuentes lícitas de ingresos que podrías tener en un futuro y en el cual ya teniendo esa totalmente fina inspección de cómo generas ingresos y cómo generas gasto, pues enfocarte en equipo familiar a sobrepasar esta crisis que seguramente lo único que te va a generar es una etapa de alto rendimiento, rendimiento intelectual, rendimiento como una cercanía con la familia y rendimiento que te permita librar pues esos elementos que pueden venir. Entonces yo diría, y tranquilidad, o sea, creo que yo aumentaría a la parte de ser conservadores y cautelosos, tranquilidad. Que me parece muy importante lo que han dicho varias veces de diversas maneras, que es esta idea un poco de la imagen del padre proveedor o de la madre proveedora, y ustedes han colocado más la idea del proceso como social, digamos, o familiar de la discusión de los gastos, de la discusión de los ingresos, del tema de la educación financiera. Quizá parte de lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Dejarlo de depositar este tema en una persona, sea hombre o mujer, y empezar a entenderlo como un tema más familiar. A platicar los temas, ¿no? Yo creo que a platicar los temas en la mesa de la familia, porque por lo menos la inquietud del tema de la educación financiera, a lo mejor el hijo, ahora que son millennials, se mete y busca algo en internet y le dice, mira, puede aportar ahí. aquí es esto. Pero es un tema tan importante y un poco, ya diría, básicamente para cerrar mi participación, sería, alguna vez yo en una conferencia les decía que no hay ningún instrumento tan benévolo como una tarjeta de crédito. Hijos, casi de repente me pusieron cara de, oye, loco, ¿no? Bueno, es el único instrumento que te da un financiamiento gratis durante 40 o 45 días. No hay otro en el mercado, Sí, la más paga, la más cubre. La diferencia entre la bondad de una tarjeta de crédito, pero mal usada, te puede destruir una familia. Claro. Entonces, pero tienes razón, nadie te puede financiar 30, 40 días sin interés. Entonces, la diferencia entre la bondad o la maldad de una tarjeta de crédito es la educación financiera. Es cómo puedes, para con educación en el otro brazo. Con educación financiera puedes hacer que un instrumento sea lo más bondadoso para tu bienestar. Sin educación financiera puede ser un arma que atente contra tu estabilidad. Me encanta. Una idea para cerrar, Leti. Sí, yo creo que hemos mencionado varias condiciones y me parece que hay dos pinzas aquí que podríamos ir cerrando. Información y por el otro lado disciplina. No lo hemos nombrado así, pero el hecho de acotarte a tus ingresos, el hecho de tener discriminar metas hacia dónde debes y no gastar, el hecho de fijar precisamente un monto de ahorro que vas a cumplir pase lo que pase, como si fuera alguien que te viene a cobrar. Eso es algo que las personas en general no se dan cuenta. Cuando adquieren una deuda, ¿verdad? Es lo mismo que si, claro, con más peso, ¿verdad? Porque viene externo, pero ¿qué tal si te impusieras a ti mismo esa corriente de pagos que finalmente estás comprometiendo con algo más, con alguien más, y en cambio si lo hicieras para ti mismo, tendrías y que hay algunos bancos un que colchón ya lo allí, tienen, ¿no? ¿verdad? Esta posibilidad de que te retienen un monto fijo para que no tengas que estar haciéndolo tú. Un comentario final, Gerardo, y el comercial, si te parece. Muy bien, sí, que nos platicabas ahorita en un corte. Les platicaba. Yo creo que como comentario final, la parte de acercarse a las instituciones, creo que hay instituciones tanto públicas como privadas que están haciendo sus esfuerzos para, en el ámbito de la responsabilidad social, pues apoyar estos temas, ¿no? Y identificar toda esa gran cantidad de información, seleccionarla, verdaderamente pues tomarla como una recomendación, recordar la parte pues de que el dinero es un medio, de que los valores son importantes y de que los valores humanos son importantes y yo creo que en ese sentido se va a sentir muy empoderado esta familia. Me gusta mucho el concepto de sociedad y cada quien poniendo su participación sobre tener una mucho mejor inclusión financiera de esta familia con base en los instrumentos que tengo disponibles, ¿no? Entonces, mi recomendación sería eso, acercarse
y creo que hay muchas instituciones que lo hacen bien. Muy bien. Y pues es cuestión de solamente discernir entre todas las... ¿Y la invitación? La invitación, la Bolsa Mexicana de Valores cumplió este año 125 años en el mercado y dentro del marco de esa celebración de 125 años se inauguró el Museo de la Bolsa, el famoso MUBO. El MUBO se inaugura en abril pasado de este año 2019 y a la fecha se tienen cerca de 70,000 visitantes. Hoy se ha convertido en uno de los 5 museos más visitados en la Ciudad de México y el museo tiene 3 diferentes secciones donde te habla desde el inicio de las bolsas en Europa. Se enfoca mucho, obviamente, a la creación de la Bolsa Mexicana de Valores al paso del tiempo. Una segunda sección donde es muy interactiva, muy pensada en esta etapa de edades donde juegas, tocas y aprendes. Y la tercera sección, bueno, cuando menos a mí es la que más me gusta porque termina en el balcón del piso de remates, donde se hicieron alguna vez las operaciones de Viva Voz. Y este museo está abierto del día domingo, en ese paseo dominical que todos hacemos por Reforma, al día viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Es gratuito. Hay algunos horarios específicos de tours y si no, libremente puedes estar en tu casa, la Bolsa Mexicana de Valores. Pues yo les agradezco mucho, les ha pasado muy bien, les he aprendido mucho, Gerardo. Gracias. Leticia. Gracias. Gusto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Claro, un gusto, Y Leti. gracias a usted. Igualmente, Gracias a usted por acompañarnos aquí en el circo. Ya lo sabe, estos programas, si le gustan, si le sirven, si le parece que le pudieran ayudar a alguien, que además este programa en particular creo que vale la pena compartirlo con los amigos, con la familia. Lo puedo hacer a través de nuestro canal en YouTube, de nuestras redes sociales, para que más gente participe en este tema, participemos en este tema de la inclusión financiera. Yo soy Mario Campos, le agradezco como siempre su complicidad de cada programa y le deseo que tenga usted una magnífica, pero una magnífica noche.